Pública y en Madrid, le quiero dedicar una patada en el culo a Cristina Cifuentes de parte de los... Y además decirle que la universidad pública ha sido un arma para el feminismo y que es una vergüenza que vengan a ensuciarla. Y también quiero dedicar un saludo muy afectuoso a todas esas mujeres que están en esos retratos, con el birrete puesto, que nos desde la historia de la ciencia y de la humanidad. Y dicho esto, me he quedado tranquila. El feminismo, compañeras, compañeros, el feminismo no es, como nos han hecho creer desde hace un tiempo, un movimiento social. Pero ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de que es un movimiento político, radicalmente político. Pero es que sobre todo, desde hace un tiempo, no mucho tiempo, y os voy a contar por qué desde el punto de vista de la comunicación, se ha convertido en un movimiento internacional y solidario. Creo que no hay otro movimiento político, internacional y solidario en este momento tan bestialmente tejido como el feminismo. No sé hacia dónde vamos a ir, no sé cómo será el paso, pero sí sé por qué damos miedo. Y sí sé por qué resultamos peligrosas y peligrosos los que se quieran. Porque de repente hemos roto el sistema de jerarquías. Os voy a contar cómo funcionaba la comunicación y por qué los cambios en la comunicación han permitido que nos convirtamos en un movimiento internacional y solidario. Los medios de comunicación, vamos a ver, ahora estamos oyendo contar cosas que no habíamos oído contar nunca. Por ejemplo, que a mí me violan, que a otra le tocan la teta, que los productores se basan en las felaciones para dar papeles, que si no pasas por el despacho de según qué personas no llegas a nadie en un medio de comunicación, que a veces en la universidad tampoco. Estos asuntos no son nuevos, estos asuntos llevan sucediendo desde toda la historia de la humanidad. ¿Por qué nos enteramos ahora de que existen? Porque por primera vez tenemos unos medios de comunicación en los que poder narrar. Esto es esencial. Es esencial porque hasta este momento no los teníamos. Y si no los teníamos, era por algo evidente, porque nos los negaban. Es decir, hasta este momento, yo como periodista y con 30 años de periodismo en el lomo, os digo que era absolutamente imposible hablar de ningún tipo de información sobre agresión, sobre humillación, sobre violencia, sobre violación en los medios de comunicación, no solo de España, sino de toda Europa. Para empezar, por la propiedad de los medios. La sustancia de la propiedad de los medios es masculina, los propietarios de los medios son masculinos, son machos, pero es que aparte de ser machos, con la precarización se elimina a las mujeres de los medios de comunicación definitivamente. Es decir, si eres madre, en cuanto de 2008 a 2012, en 2008 éramos 16.000 periodistas en España contratados y contratadas. En 2012 pasamos a ser 4.000, pasaron a ser 4.000 porque yo me quedé por el camino. Quiere decir que en 4 años echaron a la calle a 12.000 periodistas. Nadie se quejó. ¿Quiénes se quedaron? Los obedientes. Los obedientes, pero desde luego ninguna mujer que tuviera hijos. Porque la precarización de los sueldos y las formas de trabajo fueron tan bestias que si tú eras una madre sin ayuda, o una mujer con un marido en paro, o una mujer con un marido precarizado, no se podía criar siendo periodista. En este momento tampoco. En este momento tampoco. Es decir, yo nunca sé cuándo va a llegar el siguiente desahucio, yo nunca sé qué mes acabaré teniendo teléfono o no teniendo teléfono, y como a mí me cortan las comunicaciones, me dejan de contratar en los periódicos. Esto es una rueda que se va nutriendo y que forma un tipo de comunicación profundamente machista y que además se alimenta del machismo. Se alimenta del machismo, ¿por qué? Porque crea unas burbujas de poder que son solidarias entre ellos. Son solidarias entre ellos y se basan en la costumbre y el uso. Es decir, en este momento los propietarios de los medios de comunicación son grandes empresas cuyas fortunas, en la gran mayoría de ellas, proceden del franquismo. Su relación con la dictadura y su relación con la Iglesia Católica, por lo tanto, es muy estrecha. Y la posibilidad de que una mujer tenga una voz en un medio de comunicación en el que manda el mensaje de la Iglesia Católica, que son en casi todos los que yo he trabajado, y he trabajado en todos,
excepto la COPE, ABC y La Razón, así que figuraos. La Iglesia Católica tiene una fuerza brutal, pero ya no esa cosa del Opus Dei, el Opus Dei, no. Hay algo mucho más bestia, que es una red tejida de influencia, de lobby, y que es brutalmente masculina. Y que ese lobby masculino ha creado un tipo de comunicación basada en la jerarquía, que favorecía, por un lado, a ciertos partidos políticos o a cierta estructura de los partidos políticos y a los medios de comunicación. ¿Cómo se daba eso? Se daba de la siguiente manera. Un periódico no es un medio de comunicación que te informa sobre lo que sucede, sino que es un medio de comunicación que jerarquiza aquello que quiere que tú sepas. Es decir, lo que tú recibes no tiene nada que ver con lo que sucede, porque lo que sucede podría ser otra cosa. Podría ser los desahucios, podría ser la gente que vive sin comer, podría ser dónde viven los mileuristas, podría ser... No. Aquello que tú recibes es aquello que quieren que sepas de forma jerarquizada, además. La noticia con la que empieza la cadena SER, la primera fotografía de la primera página del País, la noticia con la que abre Telecinco, eso debes pensar que es lo más importante del día. De tal forma que si sucediera una manifestación o sucediera una muerte o una agresión y eso no apareciera abriendo o un periódico o un informativo, ni siquiera como tercera o cuarta noticia, tú debes pensar que no es importante, cosa que ha pasado siempre con la violencia machista y siempre con los asesinatos de mujeres, pero además ha pasado con todos aquellos ámbitos que tienen que ver con la mujer, como son la educación, la sanidad, la dependencia, los cuidados y el techo desde hace muy poco tiempo. Es decir, aquellos ámbitos que caen en el lomo de la mujer desaparecen de la jerarquía informativa. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora ha pasado que han aparecido las redes sociales. Y de repente, esa jerarquía se ha dinamitado. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes compra ya El País y El Mundo por la mañana. Vamos, ni siquiera otro. ¿Por qué? Porque no les interesa eso, les interesa otra manera de contar. Con lo cual aquellas primeras páginas ya no funcionan. Pero es que ustedes tampoco entran en El País y en El Mundo. Pero ni siquiera en Público y en Diario.es, que parece que son más de izquierdas. No entran cada mañana y miran las páginas, sino que entran en Twitter, en Facebook, le mandan algo por WhatsApp y aquellas son las noticias que ustedes ven. ¿Qué noticias les llegan a ustedes? Las que mueven los que se llaman prescriptores. ¿Y a ustedes qué más les da dónde está esa noticia? Probablemente cuando cojan un periódico de papel, y les invito a que lo hagan porque es muy entretenido, aquella noticia que es la que más han leído y la que más han visto en su entorno ese día, en el periódico de papel o no está, o está pequeñita en un lado, o es un articulito de opinión cerradito y tapado. Bien, ¿qué sucede con eso? Con eso sucede que ha cambiado la capacidad de generar opinión pública. Al cambiar la capacidad de generar opinión pública, porque ya no jerarquizan aquello que quieren que tú sepas, sino que tú sabes aquello que tu núcleo tiene interés, en lo que tu núcleo tiene interés, las relaciones de los medios de comunicación con los partidos políticos han sufrido un cambio sustancial y por lo tanto ha sufrido un cambio sustancial nuestra idea de la democracia. Perdónenme que vaya muy rápido porque si no, no tendremos tiempo de nada. El partido político, ¿por qué se relacionaba con el medio de comunicación? Para pactar la primera página. Pero de la primera página para pactar la parte de arriba, para pactar la parte de arriba. Oye, no me saques la mani, no me saques la mani, tía, bájame la mani abajo, ponme arriba. Y de ahí el Rajoy dice que España va bien. Juncker dice que el modelo español es el mejor de Europa. Pues lo dirá Juncker. Es decir, nos acostumbramos a un tipo de comunicación que no narra aquello que sucede, sino lo que dicen que sucede. ¿Por qué? Porque se pactaba desde los medios, desde los políticos, con los medios de comunicación, qué dar. Y como no había realidad que dar, porque la realidad era bien magra, se decía. Y entonces pasamos a tener un periodismo solamente de declaraciones. Eso se ha roto, se ha dinamitado brutalmente. ¿Y qué es lo que ha aparecido? La mujer. La mujer. Es decir, si hay algo bestial desde el nacimiento de las redes sociales, es el crecimiento del feminismo y de las redes de solidaridad femeninas. El Me Too es el último modelo. Pero si os fijáis, es muy interesante cómo no solo aparecen las mujeres que estaban desaparecidas,
No solo aparecen las mareas, donde aparece la marea sanitaria, la educativa, donde parece que la mujer quiere... No, aparece una manera distinta de relatarnos. El relato masculino en los medios de comunicación es abstracto. El relato femenino en las redes es testimonial. Eso es una diferencia abismal. Yo la primera vez que vi en la portada de La Vanguardia una frase que decía aumenta la prima de riesgo, pensé, hijos de puta, ya nos han eliminado a los pobres. ¿Por qué? Porque a partir de entonces ya no iban a hablar de pobres, iban a hablar de la prima de riesgo como abstracción. Y efectivamente, a partir de 2008, ellos no sabían lo que era la prima de riesgo. Yo no sabía lo que era la prima de riesgo, yo hacía portadas. Nadie sabía, ni los de economía cuando les preguntaban sabían lo que era la prima de riesgo. La prima de riesgo era una manera de decir, hay más pobres cada vez, pero no voy a nombrar a los pobres. Y entonces esa abstracción les sirvió para lavarse la cara frente a una sociedad que estaba desmoronándose. Y decidieron no hablar de la pobreza. Y decidieron no poner nombres. Y decidieron que no, que desaparecieran los testimonios y crearon una cosa llamada prima de riesgo. Bien, la información sobre la violencia contra las mujeres, por poner un ejemplo, pero hay muchos más, ha sido siempre abstracta. Yo estoy en contra de la violencia machista. Nos ha jodido Mayo, hasta Cospedal está en contra de la violencia machista, pero ese no es el problema. La diferencia no es esa. La diferencia es decir, ahora me llamo Cristina Fallaras y a mí me han violado. Y yo la primera vez que entré a trabajar en una redacción me tocaron una teta y después me tocaron el culo. Y cuando ya era jefa de política en El Mundo de Cataluña, uno de los mayores políticos catalanes entonces en ejercicio, a las 2 de la mañana me mandó un mensaje por SMS de una fotografía. Yo pensé que se estaba cayendo el Parlamento, porque, hostia, a las 2 de la mañana era la foto de su pene. Era la foto de su pene retratado desde arriba. ¿Vale? Eso es lo que yo he recibido. Y no es lo mismo que yo diga, estoy en contra de la violencia machista, que era esa abstracción de los medios de comunicación, donde lo mismo que había Cospedal que Elvira Lindo, que, hola, ¿qué tal? A mí me han violado. ¿Por qué? Por lo mismo que los pobres. Porque cuando tú desapareces a los pobres, evitas que entre los pobres se creen mecanismos de identificación. Y el único pobre que cree que queda, dice, yo estoy en mi casa, todo va bien, España mejora, nadie habla de pobres, debo ser el único pobre que queda, por lo cual no me asocio con nadie. Claro, no es lo mismo decir yo estoy en contra de la violencia machista que decir, a mí me han violado, y dices, ostras, a mí también. No, es que a mí cuando me dijeron tal para un contrato y me dijeron, chúpame la polla, dices, oye, a mí me dijeron lo mismo. Esos mecanismos de identificación que están creando una red, lazos de identificación en Europa, están creando, están cimentando lo que yo digo que es un movimiento político solidario e internacional, y es brutal, porque esos lazos solidarios son muy difíciles de romper una vez aparecen. ¿Y qué pasa? Pongamos que el último 8M, que os digo una cosa, el último 8M no es nada, pero ni así ni mijita, sin tener en cuenta las mujeres que llevan décadas, años luchando como bestias. No es ni mijita si no tenemos en cuenta que si no alcanzamos el poder político no vale para nada lo que hemos hecho, porque ya habéis visto, después del 8M, nos han vuelto a recortar el presupuesto de violencia de género que todo el mundo aplaudió. ¿Pero qué aplaudió? Pero no hemos aprendido, todavía nos chupamos el dedo. Bien, ese mecanismo de identificación con los cimientos que tenemos del movimiento feminista es aplicable a otros campos, compañeras. Y de repente la misma red que tejimos para la manifestación decimos, y ahora contra los desahucios. Allí donde se pare una casa, allí donde se va a decir una casa, vamos a estar nosotras. Y ahora contra las fronteras. Allí donde haya una valla con cuchillas, vamos a ir nosotras. Y ahora contra los recortes de libertades. Como hay un recorte de la libertad de expresión, vamos a movilizarnos. Ahora lo que tenemos es un arma, sin engrasar. Sin engrasar porque está basada en unos nuevos modelos de comunicación. Cualquier arma política se basa en la comunicación. Sean octavillas o sean las redes. Tenemos una nueva arma política, basada en las redes sociales. Conectada. Vivimos, por supuesto, en una Europa que es un gueto blanco, obeso, repugnante y rodeado de cadáveres. Eso es lo que somos. Y sin embargo, de repente, aparece una red profundamente radical. Pero no es radical porque todas seamos de izquierdas, que mira, ojalá, sino
sino porque hemos tenido que enfrentarnos de forma radical a la realidad, de forma radical, de raíz, rompiendo algo. Y porque además aquellos temas que nos han importado han sido despreciados en la comunicación y por lo tanto en la política general. Bien, es el momento de reclamarlos, y es el momento de reivindicarlos, pero no esos, sino de tejer en nuestra solidaridad, ampliarla a otros campos. Esa arma es brutal. Y por eso el encono que habrá contra el movimiento feminista va a ser bestial. Y se va a multiplicar. Que nadie esté muy contenta y diga qué bien nos va a ir ahora. Porque ahora nos va a ir muy mal. Y nos va a llegar el castigo... Perdón. Todo estupendo. Que no me da tiempo. Bien, solamente quería decir eso, es decir, tenemos una nueva forma de comunicarnos. Esa nueva forma de comunicarnos elimina lo abstracto y crea mecanismos de identificación. Es solidaria, es internacional y es posible que la usemos como arma en otros ámbitos y para otras cuestiones que no son solamente definir el feminismo ni la violencia machista, que ya la conocemos. Es decir, es ampliable. Y ampliarla y usarla nos da una fuerza, no como mujeres, nos da una fuerza como seres humanos asociados y unidos que realmente no hay nada que me dé más esperanza. Muchas gracias.